Conozca la historia del barco San Luis que transportaba a judíos desde Hamburgo, Alemania, que estaban huyendo del genocidio de Hitler, y cómo fueron rechazados al entrar a La Habana. Gobierno de turno en Cuba rechazó a los judíos que huían de ese cruel holocausto. Transportando refugiados, en su mayoría judíos, a La Habana, Cuba, en mayo de 1939. Una semana antes de que el barco partiera de Hamburgo, el 5 de mayo, el gobierno cubano había anulado todos los certificados de desembarco recientemente expedidos. Los 937 pasajeros poseían certificados de desembarco para Cuba, emitidos por Manuel Benítez González, director general de Inmigración de Cuba. Legalmente, se suponía que los certificados eran gratuitos, pero González cobró dinero por ellos. González fue objeto de una gran crítica pública en Cuba por la venta ilegal de los certificados, teniendo como consecuencia que renunciar. La conducta escandalosa de González, la hostilidad local hacia los inmigrantes, así como la xenofobia y el antisemitismo, alimentados por los movimientos de derecha locales, llevaron al gobierno a cambiar la legislación y cancelar los visados. Incluso antes de que el barco saliera de Hamburgo, tuvo lugar una manifestación antisemita multitudinaria en La Habana, el 8 de mayo. Los propietarios del San Luis sabían que los pasajeros podrían tener problemas para bajar del barco a su llegada al puerto. El Departamento de Estado estadounidense en Washington, el Consulado de Estados Unidos en La Habana, organizaciones judías y organismos de refugiados estaban al tanto de la situación, pero los pasajeros no fueron informados. Cuando el barco llegó a La Habana el 27 de mayo, a la mayoría de los pasajeros se les negó la entrada. Fueron admitidos 28, entre ellos 22 judíos con visas estadounidenses válidas. Una persona fue hospitalizada tras un intento de suicidio. El Comité Judío Estadounidense para la Distribución Conjunta, el Joint, intentó negociar en nombre de los 908 pasajeros restantes. El presidente cubano Laredo Bru accedió a permitirles la entrada a cambio de $453,500, $500 por persona. El Joint intentó bajar el precio, pero Bru se negó y puso fin a las negociaciones. Hubo intentos para obtener permiso para ingresar a los Estados Unidos a través de Miami, que aparecía a la vista después de que el barco saliera de Cuba. El presidente Roosevelt no respondió a la solicitud de los pasajeros. Un telegrama del Departamento de Estado enviado a un pasajero indicaba que los pasajeros debían esperar su turno en la lista de espera y calificar para obtener visados de inmigración antes de que pudieran ser admitidos en los Estados Unidos. Canadá también les negó la entrada. El barco regresó a Europa, donde los refugiados fueron acogidos por varios países europeos: Gran Bretaña, los Países Bajos, Bélgica y Francia. De los 288 pasajeros admitidos por Gran Bretaña, todos menos uno sobrevivieron la Segunda Guerra Mundial. De los 620 pasajeros que regresaron al continente, 254 perecieron en el Holocausto. A continuación escucharemos a Ana María Gordon, sobreviviente del Holocausto, quien estuvo a bordo del San Luis. Tuvimos que ir a sacar visas. ¿A dónde? Ahorita se me fue el nombre. Porque en Košice no había consulado. Entonces tuvimos que ir a Praga. Tuvimos que ir a Praga al consulado alemán. No consulado alemán, al consulado checoslovaco, o yo qué sé, la embajada. Porque en Košice no había. O tal vez al alemán para pedir el pasaje, porque era un barco alemán. Y luego regresamos a Košice, ¿no? Después de que consiguieron los papeles.
y empacaron todo y luego nos fuimos a Hamburgo y ahí nos embarcamos. Muchas cosas. Por ahí hay hasta una lista de cuántas maletas traíamos. Muchas cosas, baúles llenos de ropa y de ropa de cama y cosas así. No sé qué más, la verdad, no sé. Algunas cosas, me imagino, algunas cosas de plata y ropa, digo, realmente no sé bien qué se llevaron, pero nada de grandes tesoros, ni cosas ni obras de arte, ni nada, porque no tenían. Digo, tenían unos cuantos cuadros y pues eso se los llevaron, pero no, nada de valor. Para mí era una maravilla porque era un barco muy grande, muy bonito, el clima estaba precioso. Según las fotos que veo, estaba yo a veces estaba yo en shorts y a veces estaba yo con abrigo. Pero iba yo para arriba y para abajo y mis papás siempre contaban que yo era la única que no me perdía en el barco. Yo les decía por dónde ir, porque era de muchos pisos. Y yo la pasaba muy bien como una niña, y mis papás pues hacían lo que podían. Mis papás, me acuerdo que mi mamá tenía un libro que se llamaba 1000 palabras en español. Era un libro en alemán, decía 1000 Wörter Spanish, y era para aprender español. Y ellos estudiaban para tener los rudimentos de español, porque sabían que en Cuba pues se habla español, ¿no? Éramos nosotros los únicos en el barco, creo, que no eran alemanes. No, entonces mis papás no conocían a nadie. ¿Qué pasó? Pues no nos dejaron llegar. Estábamos en el puerto y veíamos las lanchitas que llegaban y los niños que llegaban nadando que querían monedas y todo eso. Yo no me enteré de la cosa política para nada, ¿no? Sé que había mucho ruido y todo, pero pues yo no sabía por qué. Estuvimos ahí varados no sé cuántos días, hasta que nos dijeron de plano, nada. Y todos los días el capitán ponía un anuncio de todas las negociaciones que estaba tratando de hacer para que nos dejaran bajar y después que nos dejaran bajar en Estados Unidos y en otros lugares, en Canadá, en otros lugares. Y todos los días ponía el aviso. Era pura tranza. Y había unas cuantas personas, muy pocas, que sus visas habían sido firmados por otro, y esos pudieron bajar, pero bajaron una docena o algo en Cuba, nada más. Y el capitán hasta había pensado en hundir el barco para que nos salvaran. Tampoco resultó. Él era un hombre muy bueno, muy bueno. Nos regresan a Europa. Entonces 4 países decidieron darnos asilo: Inglaterra, Bélgica, Holanda y Francia. No sé cómo se repartieron, éramos 900 y tantos. A nosotros nos tocó ir a Holanda. Los que fueron a Inglaterra, casi todos se salvaron. Y de los que fuimos a los otros 3 países, pocos se salvaron.